en las cuales la vida de los hombres es sorprendida, pero también afectada. Pero hoy hablaremos acerca del hambre y de la sed de justicia. El Señor abre un panorama tan especial porque cada uno de nosotros tiene, por la Constitución y por las garantías que tiene nuestro país, nos da una constitución política en la cual, desde estar en la tierra de México, se quita la esclavitud, se quita completamente la propiedad si alguna persona es esclavo, porque una de las garantías que tiene una constitución es libertad y también garantía de una vida nueva o de una vida de bienestar a todo el que está en un país y sobre todo en México. Estas garantías nos dan cierto apoyo, pero aún todavía sigue habiendo injusticia. Aún todavía sigue habiendo hambre. Tanto el hambre física como también una hambre espiritual. Hay anhelos. Cuando están corazones, un varón deja su hogar, no lo deja con garantía, los abandona. Prácticamente decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Pero hay ahora garantías en las cuales se hace el requerimiento necesario y el asunto se va haciendo en una justicia real. Este es el aspecto casi secundario el que quiere hablar el Señor, porque nos quiere dar a entender más, sobre todo, a qué se refiere el hambre y la sed de justicia. En primera parte, encontramos, hermanos, que el Señor expone en un sermón precioso, en el monte, en el sermón del monte, así se le llama, expresa bienaventuranzas. Hoy tocaremos esta bienaventuranza que he comentado con ustedes. Entonces, encontramos que hay una palabra muy especial del Señor, tanto para el que tiene hambre de justicia, de salvación y de perdón, como el que también tiene sed de la justicia. Dice el Señor una palabra clara: serán saciados, serán satisfechos. El hambre y la sed son necesidades muy fuertes y muy profundas en la vida de las personas, en todos nosotros. Una ocasión, uno de nuestros hermanos en el campo, yo escuchaba pues un bramido de una res, y le digo, oye, está elevando mucho el sonido este animal. Y me dice, sí, ya era tardecito, ¿tienes sed, hermano? Bueno, ¿y por qué? Yo entre mí dije, y casi me quedé viendo, y bueno, ¿y por qué tú no vas y le das? Dice, es que es mi vecino, y si yo le voy a dar de beber a su res, se va a enojar, va a estar muchas veces hasta buscándome problemas. Mejor me espero, aunque el pobre animal sufre de la sed. El salmista expresa un mensaje también en el Salmo número 42, donde expresa como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed es una necesidad profunda y obviamente que necesita ser saciada. Muchas personas, por circunstancias muy adversas, han muerto de sed. Encontramos accidentes muy catastróficos, personas que trabajan en una mina, no hay salida, por más que los rescatistas
puedan llegar, ya no llegan al lugar y las personas han muerto sobre todo de sed y de hambre. Cuando no se sacia la sed y cuando no se sacia el hambre, obviamente se llega a sucumbir en la vida y en la existencia. El Señor, ¿por qué expresa esto? Porque también nos lleva a entender cosas bien preciosas. En la carta a Santiago 1:23 nos dice así: porque si alguno oso es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Las personas, siempre y todos alejados de Dios, satisfacemos todas nuestras necesidades, pensando que la vida nos debe un favor, y no es así. Hay países en los cuales tienen una excelente calidad de vida. Son los países que tienen mucho mayor felicidad en su vida, pero no hay mensaje de Dios. Entonces decimos, ¿y cómo están tan bendecidos? Aparentemente pueden estar sin ningún problema, pero dentro de todo ello, el Señor sí expresó: los que tienen hambre y sed de justicia. En la enseñanza del Señor nos expresa quiénes son entonces los que son realmente felices. Hermanos, cuando nosotros comemos nuestro pan, nuestro alimento, nos satisfacemos de manera bien hermosa. Cuando encontramos había una denuncia o alguna demanda y de pronto encontramos la apertura de que todo fue ya solucionado por la justicia misma, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Cuando hay hambre, se soluciona; cuando hay sed, se soluciona; y cuando hay una demanda, de igual manera, se solucionan las cosas. Comentábamos con uno de nuestros hermanos que una ocasión los hermanos estaba un llorón afectando ya la pared del templo. Y se les hizo fácil, pero gestionaron un permiso. Y al gestionar el permiso, pues, para cortarlo y podarlo lo más corto que se pudiera, unas personas mal aconsejaron a nuestra vecina. La vecina demanda a los hermanos porque pues, el árbol estaba entre la vecina de ambos lugares, el templo y la casa de la vecina. Pues, hubo una demanda terrible. Teníamos campañas de evangelismo, de hecho. Y pues tuvimos que llegar al juzgado. El abogado de ella y las personas que la mal aconsejaron, pues se portaron de una manera muy diferente, muy difícil. Y yo le expresé: señora Rosa, porque me hubiera platicado, hubiéramos llegado, porque pues platicamos así como platicamos con nuestros vecinos. También se portó un poquito cortante. El problema, decíamos, tenemos este problema. Los documentos empezaron a llegar, el permiso que se había dado para la poda, estamos en una ranchería. Total, hermanos, pues tuvimos que orar. Cuando oras, las puertas de la gracia se abren. Y lamentablemente, hermanos, la justicia, que es justicia, pues fue satisfactoria para la iglesia. ¿Por qué? Porque fue sano y además pues teníamos sed de justicia. Imagínense, estábamos en la mañana en el juzgado y en la tarde estábamos predicando el evangelio. Entonces así era el asunto. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Hermanos, la vida del cristiano, la vida de nosotros, debe de estar bien ligada al entendimiento qué estamos y cómo estamos viviendo. Para realizar cosas como estas demandas, hermanos, debemos de ser demasiado prudentes
y de llevar en Dios las cosas en oración. Uno de nuestros hermanos también habla conmigo y me dice: hermano, tal persona me debe mucho dinero, necesito que me pague, si no voy a hacer los medios necesarios para que me pague. Yo le comenté que no, tú eres cristiano, debemos dar testimonio. Sí. Pero hermanos, en este caso yo le dije: mira, vamos a evitar tantos problemas, ¿cuánto te debe? Me dijo: tanto. El próximo domingo yo te traigo el 75% de esta cantidad que te dé. No procedas a un juicio más. Y lo hice. Llevé el dinero que había. Y todavía me dice: pero falta la otra parte. Tenme paciencia. Y una deuda que no era mía, la tuve que pagar. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que nuestra vida debe de ser bienaventurada. Yo sabía la condición de la otra persona y le dije: no muevas nada, pero hay algo bien maravilloso con respecto a nosotros también. Porque el Señor nos habla en primera carta a los Corintios y nos habla de la siguiente manera, porque también hay litigios dentro del pueblo. Y expresa en 1 Corintios 6 lo siguiente: litigios delante de los incrédulos. Expresa así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y Pablo expresa cosas en las cuales nos llena de bendición, pero también nos hace entender algo. El versículo 7 expresa así: así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El cristiano debe de entender que las bienaventuranzas están ligadas en nuestra vida siguiente, en nuestra vida de la eternidad, y estamos caminando ya en la vida de la eternidad. Y muchas veces debemos de entender, hermano, el claro en testimonio: si alguna vez me engañas, bueno, es tu culpa. Pero si me vuelves a engañar otra vez, es que se me está acabando el mundo y mis hijos no tienen que comer, todos estamos mal. Ya la segunda vez es mi culpa de que tú me engañes. Por eso dice San Pablo que nosotros debemos entender por qué no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien? Dice, el ser defraudados. Y uno decimos: ay, Señor, ¿cómo es posible todo esto? Cuando hay una bienaventuranza, vendrá la bendición de ser saciados. Y si tú le estás haciendo en una bendición de paz por la vida de tu hermano, entonces quiere decir que no tienes nada por qué estar reclamando, exigiendo. Si lo haces en el amor de Dios, la bienaventuranza nos va llevando a que toda necesidad será saciada, siempre y cuando manejemos nosotros un corazón de entendimiento en nuestra vida. Entonces, uno de los puntos no es para los que buscan la felicidad y bienaventuranzas mundanas esta enseñanza.
Luego la gente lo va a demandar, va a llamar a la patrulla, que quién sabe cuánto más y cuánto menos. Y nosotros tenemos la bendición de Dios. La patrulla viene a venir y hay tantos juicios y hay tantos que nunca se acaban toda la vida, hermanos. La gente se muere y no se acabaron sus pleitos. Y en el caso del Señor, en la vida del cristiano, nos dice en la fe, abogado tenemos a Jesucristo el justo, en la vida del pecado, pero también en la vida con respecto al contentamiento moral y físico que tenemos. Por eso tenemos al Señor. El Señor siempre proveerá. Para el mundo no es esta bienaventuranza, definitivamente. Es para todo aquel que espera en la misericordia y en la justicia de Dios. Dice, busca aliviar su dolor como sea, el hombre. No importa nada más sino verse libre del dolor, del problema, de la pobreza, de alguna cosa que estorbe su sentimiento de confort o felicidad. Eso es en el mundo. Pero en la vida del cristiano viene una bienaventuranza. Para muchos, de igual manera, su meta suprema en el mundo es la felicidad, que no tenga ningún problema. La comodidad, y para ello luchan a aliviar sus problemas o enfermedades. Punto importante, eso es en el mundo, porque no están dispuestos a tratar la causa de su enfermedad y sus problemas verdaderos. Obsérvenlo bien. Muchas veces la causa verdadera es, lo sabemos, el pecado y el alejamiento de Dios, aun cuando les den las cosas. Además se pueden ganar, como dicen, el premio mayor de la lotería y van a seguir siempre enojados. ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero, el problema es el corazón. El problema es ahí. La raíz de todas las males es el amor al dinero, pero ni lo pueden disfrutar, ni lo pueden tener. Igualmente, en una expresión de maldad, de igual manera, las críticas, las burlas, el dolor. Entonces, ¿cuántos en la iglesia quieren que sus problemas desaparezcan, que sus conflictos desaparezcan y no van a la raíz de los mismos problemas? Nos dice el San Pablo, sufre el agravio. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón debe de venir a Él. Y el problema principal, es uno de los que marcamos, es la incredulidad. No le creemos al Señor. Dios proveerá. Porque con tanta razón encontramos hombres de fe y también testimonios de nosotros. Tenemos testimonios de fe y en los cuales siempre expresamos, Dios proveerá. Y ustedes y yo hemos visto que la gloria de Dios se manifiesta porque Dios ha provisto siempre lo necesario en nuestra vida, en una bienaventuranza que se llama los que tienen hambre y sed de justicia. Pero no quedó ahí, sino dice, serán saciados. En primer lugar, es para los que buscan ser justificados. Yo necesito la salvación en Cristo. En primer lugar, si tú tienes hambre y sed de justicia, es lo que necesitamos, un Salvador. El perdonador de nuestros pecados, no una idea religiosa, no una idea nada más de decir, pues si yo busco de Dios como puedo. No, el buscar perfectamente lo que es la justificación por la gracia del Señor Jesucristo. Y es allí donde nos habla en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto, el venir al templo, el Señor, ay Señor, respóndeme y todo esto. No, lo que el Señor anhela en nuestro corazón es que seamos justificados en la paz de Él. ¿Y cuál es esta maravillosa justificación, hermanos? Que Él vino al mundo, murió por nuestros pecados, nos ofreció la salvación y ahora pues nosotros libres nos sentimos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se cumple. Es para los que quieren tener ese ser saciado, su hambre y sed de justicia en Dios. Porque cada uno de nosotros tendremos que comparecer, y todo el mundo, ante el tribunal de Cristo. Los cristianos ante el tribunal de Cristo. Los que no han querido aceptar al Señor, al juicio ante el gran trono blanco, en el cual ya no hay justicia
justificación ni perdón en el caso del Señor. Mi vida di por fulano de tal, mi vida di por toda la congregación de la vida verdadera. Allí ya no van, en el segundo ya no hay, por eso se le llama la segunda muerte y es la muerte total. Por eso, el hambre y sed de justicia es venir a ser saciados. Pero venir, Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados. El Señor nos va llevando al hambre y sed de justicia, el perdón de los pecados del corazón. Consiguientemente, también, hermanos, hablamos que el hambre y la sed son necesidades vitalísimas. Tener hambre y sed es reconocer la profunda y apremiante necesidad que permanece hasta que es saciada. Yo no sé, no me explico. Hermanos, ¿cuántos podemos dejar de comer? No sé, un día, 2 días, 3 días, ¿cuánto podríamos dejar de comer? Y pues, ¿cuántos podríamos dejar de beber agua? Hermanos, yo nada más aguanté 4 días. Yo le decía a la enfermera, deme un poco de agua. No, señor. No se le puede dar ni un alimento, ni una gota de agua. Y yo me acordaba, hermanos, de la parábola, más bien de la enseñanza de aquel rico que murió y se fue al infierno. Y anhelaba, decía, dame una gotita, que venga Lázaro y ponga una gota de agua en mis labios. Yo me acordaba de ese, ¿cómo? Y yo nada más llevo, pues tengo sed. Me dijo la enfermera, no se preocupe, usted está hidratado por el suero. Ahí es donde tiene que estar hidratado. 4 días sin comer, 4 días sin beber agua. Y cuando quise tomar el agua, pues me dolió mi estómago. Cuando quise comer algo me dolió. Entonces tuve que hacerlo poquito a poquito. Hay personas que mucho más. Yo le pregunté al doctor, oiga doctor, ¿cuánto no puede aguantar esa disciplina? No, usted nada más 5 días, señor. Ya lo demás ya era nuestra responsabilidad. Entonces, el hambre y la sed son necesidades, hermanos, que no se van a acabar hasta que no sean saciados. Y una de las cosas importantes para que el hambre sea quitada, tenemos que comer. Para que no tengamos sed, de igual forma, hasta que bebamos agua. No es para, hermanos, agarrar y tómate tu Coca-Cola, tampoco te quitan la sed. No, que el yogur tampoco. El agua natural y el alimento natural es la más grande bendición para satisfacer estas necesidades. Y el Señor lo hace. Entonces, nosotros, en el llamamiento de Dios, podemos tener muchas cosas en nuestro corazón, pero acabo de tomar en cuenta qué es lo que debe de ser saciado: tu corazón y el perdón de tus pecados de manera clara y de manera satisfactoria solamente por alguien, por Jesucristo. Y Él es el único que va a quitar todo lo que está en nosotros y saciará nuestra sed y alimentará nuestro corazón. El salmista lo expresa, acabé de leer: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 41:1. Hay un clamor en fe. Por eso al venir nosotros a la presencia del Señor, nos es grato venir delante de su presencia. Y hermanos, qué bendición es tomar el vaso de agua, qué bendición es tomar un buen alimento. El rey David estaba profundamente necesitado de Dios, y este es uno de los salmos
El rey David, recuerden que primero fue nombrado hijo predilecto del rey, pero el dolor de ser traicionado por el mismo rey lo hace y lo persigue como su peor enemigo. Y desde allí, hermanos, después de haber estado acreditado como uno de los mejores generales, o como uno de los mejores libertadores de Israel, viene a ser perseguido, despreciado y desechado por su propio rey. Pero ni aún así consiguió, hermanos, decir que se acabe este rey, que se acabe. Jamás. Al contrario, por muchas ocasiones Dios le dio una oportunidad de entregarlo en su mano y el Señor dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Observen bien. Y muchas veces también en nuestro corazón, cuando hay alguien más especial, en nosotros no podemos tocar al ungido de Dios, aunque, vamos, ¿quién era Saúl? Era una persona que ya había sido reprobada por Dios, pero todavía era rey. Era reprobado por Dios, pero no correspondió al juicio, a un temeroso de Dios, porque por eso expresó el rey David en su exilio, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Señor Jesús usa parte de esta expresión para saciar el corazón y la vida. Y el rey David, obviamente, hermanos, dio testimonio porque después de tanta injusticia y de tanta hambre y de tanta persecución, hermanos, él fue saciado por la misericordia de Dios. De igual manera nosotros, al clamar a la palabra del Señor y tomar en cuenta estas bendiciones. Entonces, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, somos, hermanos, completamente unos muertos espirituales, como cadáveres. Estamos muertos, putefactos, necesitamos a Dios urgentemente. El corazón necesita urgentemente a Dios. El punto siguiente nos dice qué significa justicia y qué significa hambre y sed en el contexto que el Señor Jesús nos habla en su palabra. La justicia incluye la justificación, el acto por el cual Dios declara inocente a alguien que ha sido culpable. Y su misericordia, ¿por qué? Porque solo la sangre de Cristo nos puede declarar limpios e inocentes, aún sin serlo, solamente por el beneficio tan grande de la salvación y el perdón de los pecados que Jesucristo ofrece a todos nosotros. Y ahí viene la paz, viene la tranquilidad. Cuando no se vive en el Evangelio en la paz, esa bienaventuranza entonces no tiene efectividad. Pero para nosotros hay una gran bendición. El Señor nos ha dado esta bendición. Nos ha saciado. El punto siguiente. Permanentemente en Cristo. Todos tenemos, lamentablemente, hermanos, cosas de dolor y de aflicción. Y decimos, ¿qué va a suceder con nosotros? El hambre espiritual es imposible de saciar por nosotros mismos. No podemos hacer nada para satisfacerla. No somos capaces de saciarla. Pero Cristo lo puede hacer. Isaías 55:1 nos expresa, palabra preciosa. Isaías 55:1 nos dice así, fíjate bien, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, el alimento esencial. El Señor solamente puede satisfacer esa necesidad porque es la necesidad personal. Es la necesidad de todos nosotros, los familiares nuestros. No es que yo me siento mal. Necesita el hambre y la sed de Dios para acercarte a Él. Nos espanta un accidente, nos espanta un imprevisto, nos espanta es que, y ahí están diciendo, no, pues es que Dios aprieta, pero no ahorca. Es una expresión muy clara de ellos cuando tienen un problema, pero no se acercan al poder del Evangelio. No se acercan, porque aún todavía no hay esa
necesidad profunda. La quieren resolver de otra manera. Pero el Señor siempre sigue diciendo, yo soy el que la puedo saciar. También nos expresa en Apocalipsis 21:6, en un contexto tan especial, en esta parte de la Biblia, hermanos, dice así la palabra del Señor. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, el Señor en esta bienaventuranza, hermano, nos lleva ahora nosotros con una expresión de admiración y de gozo. Decimos, Señor, qué maravillosa es tu palabra, porque aún en la vida, en la eternidad nos dice, yo soy el alfa y la omega. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Señor lo volvió a repetir con la mujer samaritana. Señor, tú no tienes cómo sacarla. Del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. El perdón de los pecados y la salvación del mensaje por la justificación de la justicia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros por eso somos, ¿a quién se refiere? A nosotros, bienaventurados, bendecido es. ¿Por qué? Porque nuestra vida está justificada en Dios. San Juan 6:35, también ven, esta parte del Evangelio nos llena de testimonio y nos dice así, en su palabra, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuelve, hermanos, el punto, la sed y el hambre saciadas en la misericordia de Dios. Y esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros, una transformación perfecta. La bienaventuranza lleva a nuestro corazón para que tengamos seguridad. Por esto, hermanos, no tienes que dar nada a cambio, dice él. No tienes que pagar por ser saciado. El don de Dios que sacia el hambre y la sed totalmente es gratuita para todos nosotros. Le daré gratuitamente del agua de la vida. Yo la quiero, decía la mujer samaritana. Y realmente lo tuvo. En una condición inmoral, completamente, hermanos. Era una, pero terrible persona. Hasta 5 maridos decían, ¿cuántos maridos tienen? Hasta 5. No dijo 2. Se aventó hasta 5. Una situación inmoral total. Pero el poder del perdón de pecados, cuando uno se acerca, ese es el acercarnos a Él. El hambre del Señor es saciada. Por eso, en Cristo, qué precioso nos dice en San Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante en estos momentos, hermanos, entender que nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Estos momentos de nuestras necesidades, sí vamos a tener problemas muy fuertes, tenemos necesidades que nos van a asombrar y nos van a decir, usted ya no puede vivir tanto tiempo, ya está desahuciado. Nos van a decir, se acabó todo, como fue en caso de Job, le llegaron la noticia, tus hijos ya no existen, tus propiedades no existen, ya no tienes nada. O sea, hermanos, todo esto eran los inconvenientes de la situación de una vida que vivía aflicciones, aun cuando también siempre hay una causa. El caos, los caos, que es completamente el desorden y la destrucción, siempre tiene una causa. Y la causa es el alejamiento de Dios y el pecado que el corazón tiene. Y muchas veces queremos justificarnos o taparnos en otra cosa. No, hermanos, otros lo tratan de justificar en una religiosidad. Tampoco. La gracia de Jesucristo nos está diciendo claramente que en Él está la salvación y el perdón de nuestros pecados y la bienaventuranza. Una bienaventuranza. Muchos siempre pensamos, ay, nos va a dar el Señor el bolillo y el agua. Y ya con eso. Eso no es el asunto. El asunto es
la verdad de la palabra de Dios en justificación del pecado, el alimento perfecto, el que nos sacia de la vida eterna. Y hermanos, no tenemos que estar dudando. En Cristo somos bienaventurados. En Cristo el Señor somos bienaventurados. Y en las conclusiones, hermanos, permanentemente en Cristo. El que tiene hambre y sed de justicia, recibe de Cristo el don del Espíritu Santo. Quien comienza a santificar al creyente es el Espíritu Santo y a librarlo cada día del poder y de la contaminación del pecado. La gracia del Señor es con nosotros. Por eso también nos expresa luminares en el mundo. Nos habla Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué te has mantenido siempre, no más a un margen? ¿No quieres decidirte en que Cristo satisfaga bien tu corazón, tu hambre y tu sed, y le sirvas de todo corazón? ¿Por qué algo nos ha estado deteniendo? ¿Por qué no nos decidimos? ¿Y por qué siempre estaremos escuchando el ciclo de un mensaje si el Señor nos dice, camina y avanza más? ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Al final nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué seguiremos haciendo? Pues una de las cosas es, Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu presencia. En nuestras necesidades, clamarle a Él, fortalecernos a Él, y su paz viene con nosotros. Y en la terminación y la conclusión, hermanos, nos lleva a buscarle a Él. Filipenses 3, 12 al 14 dice así, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La bienaventuranza, hermanos, es completamente la bendición de felicidad en nuestra vida por la presencia de Cristo. Esta noche el Señor nos hace una descripción por su palabra que el hambre y la sed de su justicia es la salvación del corazón. Y si cuando nos acercamos a Él, hermanos, usted tendrá demandas, usted tendrá muchas cosas, usted sufrirá los agravios, usted sufrirá las necesidades, pero ustedes son testimonios poderosos de que el Señor va delante de nosotros, nos guarda, nos liberta, nos sacia y pone una paz inmensa en medio de la más cruel lucha que podamos tener. Por eso, esta noche nos invita el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No quisiera venir a comer ese pan espiritual. El pueblo de Israel comió el maná, un pan especial. El pan espiritual es su palabra, es su bendita palabra para nosotros. Habla a mi corazón. Cuántas acechanzas, pero habla a mi corazón. Y el ser saciados, no quisieras tener esa sed de salvación y de justicia en la presencia del Señor. Es como tomar un agua fresca que sacia nuestra sed. El perdón de Cristo es satisfactorio
En esta hora, denle la honra y la gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu bendita presencia en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos haces bienaventurados, porque tu palabra nos habla y nos dice que vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí estamos, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en estos momentos, porque la enseñanza de la bienaventuranza, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es una necesidad profunda de agradecerte y de sentir, Señor, también que tu palabra nos llene de paz. Mira también nuestros vecinos, Señor. Señor, pon una necesidad profunda de hambre y sed de tu palabra, pero también vengan a la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias, bendito Dios, por estos momentos en los cuales la palabra tuya nos hace claramente entendidos que es, Señor, la vida de salvación y la vida que nos sostiene en la comunión contigo. Esta bienaventuranza, Señor, no puede venir, no es la vida y la felicidad aquí nada más en la tierra, ni por medios diferentes, es por la gracia tuya, porque también podemos estar en la más cruel situación, pero ser bienaventurados al tener la paz tuya. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y vengamos con toda seguridad a ti. Si en algo hay una necesidad en cada alma, Señor, tú lo sabes. El salmista expresa, y lo decíamos en este momento, Señor, como en la persecución y la injusticia, Él levantaba su oración como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te ruego, Señor, que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos, que también, Señor, en su anhelo de tu presencia, y si hay alguna necesidad profunda en ellos, también vengan al agua de vida y podamos tener la restauración y la paz que tú nos das siempre, Señor. Solo en ti está nuestra confianza. Muchas gracias te da nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre eterno, te pedimos que tú bendigas el corazón de cada familia y de cada persona. Si hay lucha, si hay necesidad, la esencia, Señor, es la salvación, porque lo demás vendrá por añadidura. Tú nos librarás, tú nos darás consuelo y paz. Pero también si hay necesidad, enfermedad y aflicción, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Sacia nuestra hambre de ti, Señor. Sacia nuestra sed de ti. Por ello, Señor, nuestro corazón te bendice y te alaba, Señor, con todo nuestro corazón. Hay un canto especial que dice, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Queremos cantar esta alabanza, hermanos? Si no la sabemos. Como el siervo